En Estados Unidos hay mucha más gente conservadora, mucha más gente que se identifica con la derecha política y también gente que no dice que simplemente se siente desconectada, pero de la política más progresista o liberal, pero gente que simplemente rechaza la política en general. El 25% de la gente que dice que no sabe cuál es su clasificación de derecha o izquierda y 6% de gente que dice que es de la extrema derecha, comparado con 2% de la extrema izquierda en Estados Unidos, que evitan consumir las noticias. Hay un segmento mucho mayor que simplemente dice que está desconectada. En nuestra encuesta también preguntamos qué tan interesados están en información sobre el gobierno o la política. Y hay una extrema diferencia entre aquellos que dicen que están muy interesados y aquellos que dicen que no tienen ningún interés en este tipo de información. Para mucha gente, su interés en la política está altamente y estrechamente ligado al consumo de la noticia, así también como los que evitan. Varias ideas aquí sobre por qué se busca la evasión o el rechazo de consumir noticias. Hay mucha gente que dice, bueno, no es la noticia, soy yo, no soy una persona, y luego hay otro grupo de gente que dice, no soy yo, es simplemente la noticia. No hay casi nada que podrían hacer para convencerme. O dicen que no son personas de las noticias. Hay mucha gente que dice que nunca ha estado interesado. Otros dicen que sienten que es muy estresante, demasiado estresante, que su vida es demasiado o están demasiado ocupados cuidando de sus padres o de sus hijos pequeños. U otros que enfatizan que el problema es que es demasiado negativo, o que no pueden confiar en las opiniones o en las noticias, o que es demasiado trivial lo que cuentan, o que no tiene ninguna relevancia. O que esto tiene que ver con su idea subjetiva y la realidad de sus propias vidas. Mucha gente describe que estas explicaciones y a veces están entremezcladas. En parte tiene que ver con ellos mismos y en parte tiene que ver con las noticias, o no pueden diferenciar cuál es la razón específica de por qué no les interesa, no pueden encontrarle valor. Para cerrar, quiero resaltar algunas de las cosas que nosotros creemos pueden ayudarnos a reconectarnos con estas personas que evitan la noticia. Seamos conscientes, me parece, es una recomendación, seamos conscientes de cómo uno se siente al leer o al consumir la noticia. En nuestro reportaje, a veces no nos damos cuenta de cómo es la experiencia del usuario, de la audiencia. Tenemos que prestar más atención sobre cómo es la experiencia emocional de consumir la noticia. En segundo lugar, no le hemos dedicado mucho tiempo a hablar sobre esto, pero ¿cuál es el rol de la comunidad de consumo de noticias? Me imagino que todos tenemos familiares, amigos, que vemos que es importante, y esto refuerza la idea de que es importante el consumo de la noticia, que hay hábitos importantes para el consumo. Pero para muchos de los que evitan las noticias, carecen de esa comunidad que les ayuda a interpretar, a darle sentido, a encontrar el placer en la noticia, y entonces todo lo negativo de la experiencia no tienen cómo superarlo. No ven el beneficio social de consumir o de informarse.
por eso vemos la posibilidad de reforzar esas comunidades de consumidores, de lectores o de audiencias, donde puede haber una mayor pertenencia a una comunidad. También el entregar la noticia allí donde las personas ya están. Con algunos de los que evitan la noticia, había un pequeño grupo que había cambiado sus hábitos en los meses en los que los encuestábamos, y a los que identificaron que se habían convertido a consumidores de noticias, decían que de repente habían encontrado, ya sea por radio satelital o por podcast o por otra manera, encontraron información de las cosas que sí les era importante y que permitieron que vieran alguna conexión y algún valor positivo de consumir noticias. Muchos simplemente decían que no veían mucha diferencia entre todas las fuentes de noticias a las que podían llegar, pero para la mayoría de nosotros no es que nos interese consumir todas las noticias posibles, sino que queremos una forma de noticias que tiene sentido para ellos y que son de importancia y relevancia para ellos. Y yo creo que esto representa una oportunidad para el periodismo. Podemos ayudar a adecuarnos a la experiencia distintiva y particular de esa persona, de ese consumidor. Me limitaré a esos comentarios y espero tener tiempo para contestar a sus preguntas. Gracias, Ben. Dimitrios va a ayudarnos a entender qué está haciendo. Dimitri Shiskin va a ayudarnos a entender qué podemos hacer también para atender a esta coyuntura. Primero, gracias por la invitación. Lo que vamos a ver hace que esto para mí es interesante porque jamás he hecho una presentación en los Estados Unidos. Yo soy Dimitri, yo he sido editor toda mi vida. Bueno, en un momento estuve casado y trabajando con el BBC más tiempo que lo que no. Y tengo 2 años trabajando en el asesoramiento para tratar de ayudar a organizaciones a atender estos distintos problemas. Y yo soy el evangelista que promueve el uso de los modelos enfocados en la necesidad del consumidor y trato de obligar a todos mis clientes a utilizarlo. Todo comienza con el plan de trayectoria. Hace varios años se planteó de que hay 2 ejes. Uno es enfoque, el otro es calidad. Y si uno entiende su mercado y entiende qué está aportando, todo va a ir bien. Porque en el mundo digital hay una variedad de enfoques. Entonces, desafortunadamente, muchas de las organizaciones no están claros en cuanto a cuál es su enfoque, y aunque piensen saber cuál es su enfoque principal, no proveen la mejor calidad. Así que muchas de las salas de prensa suelen crear tipos de contenido que no son los indicados. Y aquí es una forma de decirlo en bastante forma superficial. Aquí no estoy hablando de temas, sino la cobertura que se le da. Temas abarquen lo que quieran, pero la forma que han decidido darle esta cobertura es la equivocada. Entonces, este es el primer modelo que se elaboró en el BBC, que postuló que había 6 razones por las cuales gente consumía las noticias, uno para estar actualizado y los demás son todos los lugares que yo he ido para hablar de esto. Y trabajando con los 46 equipos de idiomas del BBC, en África, Asia, Europa, esto era la estrategia primordial. Entonces se les enseñó cómo utilizar este modelo y se está practicando en estas regiones.
Y esta es la parte más importante. Es bastante antiguo, del 2017-16. La línea roja es el contenido que se elaboró y las barras grises son los temas que se seleccionaron. O sea, se publicaron más de 300.000 artículos y no es muy popular. O sea, no son temas, sino qué es lo que necesita el usuario. La gente escoge leer artículos sobre cosas que necesitan en vez de solo la información de actualización. Entonces, si quieren que su público se comprometa con ustedes, tienen que enfocarse en lo que ellos quieren saber. ¿Y por qué es esto tan importante? Bueno, en los últimos 10 años he trabajado con una variedad de organizaciones, tanto estilo niche, nacional, regional o internacional, y ellos son los que deciden cuáles son los temas más importantes, y eso es equivocado. Así que el contenido equivocado, elaborado en cantidades equivocadas para el público equivocado. Entonces, eso es lo que ha producido muchos problemas. Tenemos que tener mucha cautela, y todas estas empresas que ven aquí, ellos ahora han adoptado con el modelo de BBC o algún otro modelo que ellos han creado, enfocándose en qué es lo que necesita su usuario. Y ellos también, hoy pude confirmar que ellos tienen su propio modelo de este tipo, y no estoy de acuerdo en cómo lo están haciendo, pero eso se abordará en otra ocasión. Si uno satisface lo que pide su contenido, el crecimiento va a seguir. Entonces tenemos que volver al cuanto al enfoque. Tiene que enfocarse en lo que está buscando su público y hacerlo de mejor calidad. Entonces hemos trabajado con varias empresas y aquí se actualizó un programa de noticieros regionales, y este es un modelo que ellos elaboraron. Este es el más amplio, que abarca casi todo. Entonces, analizando las necesidades, entonces quieren saber, quieren entender, que lo quieren sentir, y el último es que quieren poder hacer algo al respecto. Entonces, esto no formó parte del sistema original que implementó BBC, pero ahora verán que a nivel regional y local sí se está utilizando. Y si uno va a nuestra página electrónica, ve artículos que enfocan las medidas que se pueden tomar, que se han elaborado a raíz del uso de este modelo que antes no se hacía. Y esto es lo que toma en cuenta las nuevas factores en cuanto a las necesidades que tiene el usuario. Son 8, 2 por sección. 1, actualízame, manténme interesado, deme contexto, inspírame y hazme sentir conectado y ayúdame a tomar acciones y reflexionar. Entonces, uno tiene que tratar de abordar todas nuestras notas desde esta perspectiva. Y esto se ha enfatizado, por ejemplo, analizando la cobertura que se han dado a situaciones en otras ocasiones y cuando tuvieron éxito o no, y pueden ver que aunque no se sabía de este modelo en entonces, era el modelo que se aplicó. Y cuando uno empieza a analizar estos distintos modelos, hay algunos que son muy específicos, que encajan debajo de esos 4 ejes, y aquí les señalo algunos. O sea, una conexión de macro a micro. Enriquece mi vida. Déjame analizar esto en forma reflexionada. Todo esto simboliza y implica que los que han creado esos lemas entienden que tienen que saber cuáles son las necesidades de sus usuarios, no de utilizar ese modelo que yo sé lo que necesitas y te lo voy a aportar. Y esto aquí, y lo podrán ver en algunos de los artículos que se presenten, en un ejemplo de un tablero que
describe todo el contenido dependiendo de el factor con el cual se analiza. Si ves que motívame, aquí hay varios, y de promedio la lectura y el interés en eso es el doble de los otros artículos. No estoy diciendo que los artículos que solo actualizan sean malos, pero uno tiene que medir la lectura y tomar decisiones en base a esa información. Y si vemos este modelo de los distintos cuadrantes, este es uno de mis favoritos. El vertical es cuán comprometidos está el usuario, y el otro en cuanto a las notas. Verde es poco interés, poco compromiso y uno siempre está compitiendo para la atención de sus usuarios, y uno tiene que tomar estas decisiones en forma muy concienzuda, dependiendo así para determinar cuáles son, procediendo así les permite determinar cuáles son desperdicio de dinero y no. Cuando hicimos un análisis de las emisoras regionales, ven los que vieron poco aumento en el interés y el compromiso de su público, y el 75% de estas notas donde se actualiza la información importantes, pero si uno los aborda de otra perspectiva, el público suele interesarse más y van a ser mucho más estratégico invertir en estos productos donde el público los atiende. Así que les voy a dejar con estas ideas. Uno de verdad debe analizar el tipo de nota que están preparando dentro de su organización, porque no he encontrado una organización que por lo menos no ha podido mejorar el interés y el compromiso de su público por más de 5 puntos al someterse a este tipo de análisis. Así que les pregunto, ¿saben ustedes, han pensado en qué uso quieren darle sus públicos a la información que ustedes le están proporcionando? Ahora Natalia nos va a ayudar a entender cómo se implementa esto a nivel local. Qué privilegio estar aquí con ustedes esta tarde. Y me parece un sábado ideal. Entonces, lo que quiero hacer hoy día es verlo desde la perspectiva local, porque la gente evita o abandona las noticias. Y viéndolo desde afuera uno dice, bueno, es que confían más en los medios locales o que los nacionales. En cierta forma eso es cierto, sí hay una tasa de confianza mucho más alta, pero si uno ve las últimas encuestas publicadas por el Knight Foundation, menos de la mitad de todo el público confía en sus redes sociales, aunque es más que en las redes nacionales. Y quiero preguntarles, en términos generales, ¿por qué la gente toma decisiones? Y es porque es para resolver alguna necesidad que tengan. ¿Por qué están aquí ustedes un día sábado cuando está tan lindo afuera? Porque queremos el compañerismo que esto aporta, hay nueva información que queremos saber. Estas son necesidades que nos han causado estar aquí. Y si fuéramos a hacer lo mismo con las noticias y los noticieros, tendríamos mucho mejor información. ¿Por qué ven las noticias locales? ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? Y eso nos ayudaría a saber cómo organizar estos noticieros. Entonces, lo que voy a hacer hoy es explicarle un poquito de las investigaciones que realizamos. Le doy las gracias a las fundaciones que nos subvencionaron este estudio. Y fuimos a Filadelfia y hablamos con el público y para ver qué es lo que le interesaba y si los medios locales estaban respondiendo. Entonces, ¿cuáles son los temas que le interesan a la gente más? Y los noticieros están abordando estos temas. Entonces, lo primero que hicimos es que preparamos una encuesta y le preguntamos a la gente cuáles son los temas más importantes para su vecindario. Ellos podían responder lo que querían. No les dimos una lista. Analizamos toda la información y ahí tratamos de determinar qué más le interesaba. En gran parte, el número 1, el 70% dicen la delincuencia y la seguridad era el problema principal.
Después de eso, casi la tercera parte de ellos hablaban del aseo público. La cuarta parte les interesaban los problemas de tránsito y de estacionamiento. Luego drogas, infraestructura. Estos eran los temas que eran de interés para el público cuando hablaban de sus vecindarios. Pero estos son los temas que se están presentando en los medios. Entonces quisimos comparar qué es lo que dice el público que les interesa y qué es la cobertura que se está proporcionando. Entonces estábamos viendo todo tipo de los artículos y notas que se estaban publicando o transmitiendo y para ver si abordaban los mismos temas que el público decía que le interesaba. También quiero que no deberíamos ver que el 70% de las notas eran contra la delincuencia y la seguridad. No debe haber una correspondencia directa. Pero dado que este es el tema que más le interesa al público, uno pensaría que se le ha dedicado mucha atención. Y quieren saber en cuanto a sus vecindarios, y eso es clave. Y los medios locales tienen que abarcar mucho más que un vecindario. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando vemos los resultados de esta comparación. Porque de repente sí son temas que le interesaría al público, pero esa no es la pregunta que le hicimos. Pero lo que podemos captar de eso es parte de estos temas de verdad no se están abordando en los medios locales y esto fue los resultados. El porcentaje de artículos que mencionan términos relacionados con los intereses y repitiendo la información que pedían los usuarios. Número 1, la delincuencia encabeza ambas listas. Eso está bien. Sí están abordando un tema importante, pero veamos el siguiente. Aseo, basura, que la tercera parte de los de la ciudad o del vecindario indicaron solo el 3% de los artículos en Filadelfia. Y viendo los demás mencionados por los residentes de Filadelfia como temas importantes, drogas, infraestructura, tránsito, pobreza, no cuentan con la misma cobertura. Y esto es lo que la gente dice que les interesa más. Así que no es para calificarlos, pero esto es una oportunidad que los medios locales reanalicen cuáles son los temas que están presentando para así evitar que la gente abandone las noticias a raíz de no ver la cobertura que más le interesa. Y ellos podrían, utilizando esta encuesta, modificar sus presentaciones. Y entonces también queríamos saber dónde vive la gente. Viendo toda la cobertura por todos los medios, cuáles locales se mencionan en forma más seguida en la cobertura. Y eso lo comparamos con la población total de Filadelfia. ¿Dónde vive la mayoría de la gente y qué sectores se mencionan más? El de la mano derecha es donde viven y el izquierdo son los lugares que se mencionan más de 5 veces. Y lo que se ve es que la gente en la parte nororiental, aunque es una zona muy poblada, no se les menciona tan seguido. Entonces, si uno vive en la región nororiental, porque la gente quiere saber de dónde viven, de repente esa es la razón que la gente está evitando las noticias, porque no ven que se estén incluyendo en la cobertura. Y los que viven en el centro y el sur cuentan con más cobertura. En contraste con el número de personas. Y de repente hay una buena razón. Es aquí donde están las oficinas del ayuntamiento. Pero tenemos que ver si hay forma de aprovecharnos de esta información para poder modificar nuestra cobertura y sacarle más provecho a estos intereses. Así que es importante saber dónde vive y si la cobertura lo está abarcando. ¿Estamos de verdad proporcionándole información sobre dónde están o es por eso que están abandonando los medios? ¿Y qué pensaban también sobre? Y esto es un poquito más difícil ver, pero le preguntamos a la gente, ¿qué opinaban? Si pensaban que se le estaba dando suficiente cobertura a su vecindario. Y dicen, más de la mitad dice que no. Y que la gente en mi vecindario no forman parte de los puntos de interés de los noticieros. Y ahí tenemos que volver a reflexionar. ¿Qué están haciendo los medios locales para tratar de alcanzar estos mercados? También el 37% dicen
la cobertura que se nos da no es muy positiva en sí. O sea que no se le está dando la atención necesaria, pero cuando sí hablan de ellos es bastante negativo. A la vez le preguntamos si había algún representante de los medios que estaba respondiendo a sus necesidades. La tercera parte dicen que están hablando de temas importantes, que sí están en contacto con sus comunidades y que incluyen gente como yo. Solo la tercera de las personas dijeron estar de acuerdo con eso. Así que aquí vemos otro espacio que nos aporta muchas oportunidades en cuanto a cómo organizar y reanalizar nuestra cobertura. Y algo que refleja lo que indicó Dimitri, los artículos sobre acciones o medidas que se pueden tomar. Solo el 23 dijeron que hubo una parte de los medios que ofrecía cualquier solución. Entonces vemos que aquí hay la red del periodismo sobre las soluciones que están recalcando la importancia de esto, y vemos aquí por medio de estas encuestas que el público está pidiendo esto y reconoce que nadie le está aportando esta información, y eso es una oportunidad increíble. También le pedimos a la gente sobre cuáles eran los medios a los cuales más acudían, que les iba muy mal o muy bien. Y para la mayoría de los residentes están ahí pleno centro, ahí por 3, entre el 1 y el 5. Pero si uno ve los que tienen las calificaciones más altas, Telemundo y Northeast Time, fíjense, porque estos son los dos medios que tienen un enfoque muy específico, sea por el idioma o por los que viven en esa región nororiental que no suelen recibir cobertura. Así que creo que eso nos deberá impulsar más en tratar de entender nuestro público y poder atenderlos donde se encuentran. Y quisiera concluir, ¿cómo pueden enterarse ustedes qué es lo que necesita su público? Y aquí les doy varias estrategias. Pregúntenles. Sí, sería increíble si se podían realizar estas encuestas en todas las comunidades. Pero si eso no es posible, lo pueden hacer de forma más sencilla. Pídanle comentarios o pidan hablar con gente en la calle y pregúntenles qué necesitan que de repente ustedes podrían proporcionarles. Hagan análisis de las búsquedas en Google, porque la gente, eso está disponible. Pueda que sean cosas que no pueden ofrecer su organización, pero de repente sale cierta información que sería útil para organizar sus campañas de cobertura. También tienen que ver las encuestas que ya existen. Cuando se le pregunta a los miembros de la comunidad qué piensan ellos que es el problema principal de su comunidad, o utilizar herramientas como Hearken, que permite que las salas de prensa reciba preguntas del público y ellos entonces le pueden responder en forma pública o privada. Y hemos estudiado y determinado que esto es una herramienta muy útil, no solo para la comunidad, sino para la sala de prensa. Y también establecer un monitoreo en cuanto al tráfico de comentarios que están recibiendo. Decir, y eso no es, este artículo recibió las más búsquedas, sino que si uno está presentando artículos sobre la delincuencia y están tratando de ver qué fue lo que les interesó a esta gente leer esos artículos. Y también comparen dónde la gente vive en sus comunidades y si de verdad esos están incluyendo la cobertura. Eso podría hasta dar lugar a otra sucursal o otra información. Espero que esto les dé alguna idea de cómo tratar de atender al público en donde ellos estén. Jay va a ser nuestro último panelista y nos va a hablar sobre los productores y la relación con los que evitan la noticia. Voy a comentar antes de que pongan mi
presentación, Clay Shirky, mi colega en la Universidad de Nueva York, dice que no existe la sobrecarga de información, simplemente hay una falla del filtro de información. Yo he estado leyendo desde el 2017, cuando el Instituto Reuters en el Reino Unido, una institución que hace un trabajo muy necesario, empezó a resaltar en su estudio anual cómo se ve el fenómeno de la gente que evita la noticia en su investigación, y a mí me pareció que faltaba algo. En mi brevísima presentación quiero incluir este factor que faltaba, en mi opinión. Y esto es aquellos que producen, la gente que quiere que el público evita consumir las noticias. La periodista Amanda Ripley dice, manden a alguien a buscar ese 42% de los estadounidenses que evitan consumir la noticia. No puede ser que todos estemos equivocados o que seamos demasiado sensibles o que seamos nosotros mismos que somos parte de eso. Quiero sugerir que empecemos con la columna en la que Amanda confiesa que ella también, siendo periodista, a pesar de ser periodista, es una de esas personas que evita la noticia, evita consumir noticias. La investigación tiene un presupuesto de lo que es normal. Hay típicamente en esta investigación 3 actores. Aquellos consumidores que optan por salirse del sistema, consumir menos. Luego están los periodistas, los editores, que se preguntan qué podemos hacer para corregir este fenómeno, para cambiarlo. Y tercero, están los investigadores, aquellos que tratan de entender sin simplificarlo demasiado, como nuestro amigo Ben, aquí, Ben Toff. Mi sugerencia es que tenemos que reconocer que hay un cuarto actor, aquellos que producen, aquellos que se benefician del fenómeno del fenómeno de evitar el consumo de noticias. Quizás el más famoso de esta cuarta categoría es Steve Bannon, el estratega del grupo MAGA y el enviado especial de Donald Trump a este caos mundial. Probablemente conocen este programa, pero tenemos que examinar estas 3 citas. En el 2018, Steve Bannon dijo a Michael Lewis, no importan los demócratas. Y esto significaba que él no quería ganar el poder por medio de medios convencionales. La verdadera oposición son los medios de información. Y esta es la manera en la que él quería decir el movimiento de MAGA, Make America Great Again, y el tercero es la manera de tratar con la prensa es inundarlo con mierda. Esto significa que la polarización instantánea, las acusaciones extrafolarias y las 12.000 declaraciones de Donald Trump que eran falsas o equivocadas. Hay una conexión entre este tipo de política, llenar a la zona de las noticias con chatarra, con mierda. Vean esta cita de Nick Newman, investigador del Instituto Reuters. Los temas que los periodistas consideran más importantes, como las crisis políticas, los conflictos internacionales o las pandemias globales, parecen ser precisamente los mismos temas que ahuyentan a algunas personas. Y la política parece ser la que más eficazmente ahuyenta a las personas. Quizás llenar el ecosistema con
noticia chatarra sobre las pandemias, sobre la pandemia, sobre las vacunas, es una manera de provocar ese ahuyentamiento del consumidor de noticias. Algunos de ustedes quizás oyeron esta frase de la noticia falsa entregada por una manguera de un incendio. Y a comienzos del año 2000, veamos cuáles son algunos de los aspectos de esta manguera de los bomberos. Un volumen muy alto y multicanal, con mensajes repetitivos, continuos y rápidos. Y el volumen y el número de argumentos es más importante que la calidad del argumento. El atrevimiento sin vergüenza de proyectar, de repetir las mentiras, supone que hay una baja confianza en la noticia y está dispuesto a quitarle todavía más confianza. El punto es confundir y abrumar. No es, el objetivo aquí no es convencer de la razón de las medidas del gobierno, sino simplemente abrumarlos, sobrecargarlos y sacarlos de ese ecosistema de noticias. Pero es un intento de evitar noticias. Esta manguera de bomberos de noticias falsas es lo que se usa para inundar con noticias falsas, con mensajes chatarra. Estas dos estrategias están muy adaptadas a la era de la información, con una superabundancia de contenido y un costo marginal cero de distribución de la noticia. La última palabra en ese mismo ensayo lo tiene Amanda Ripley, donde ella hace esta conexión. El modelo de negocios de la noticia requiere un clic, requiere un enlace para conectarse con otro. Y la única manera, o la manera más fácil de obtener atención, de ganarse la atención del público, es con una manguera que inunda el ecosistema con el temor, el mensaje apocalíptico y esa rabia descontrolada. Aquí el factor clave es a aquellos que fabrican esa noticia y ese tipo de propagandismo preocupante que lo provoca. Gracias. Thank you so much, Jay. Gracias, Jay. La información que nos han compartido es muy interesante y es bueno saberlo, siempre decimos, pero yo estoy en el periódico X con un presupuesto muy limitado y muy poco personal. ¿Dónde empiezo? Es un tema importantísimo. No sé cómo puedo hacer algo para responder. Empecemos con Talia. Es un desafío porque al mismo tiempo que el público se siente superado, como nos dice la investigación CDBEN, las salas de prensa también nos sentimos superados, abrumados por la cantidad de trabajo que hay que hacer. Y el desafío real es cómo podemos escuchar a la noticia y cuál es la noticia que tenemos a mano. Si solo tenemos al final de la semana buscar en Google cuáles son las preguntas que se han hecho de mi comunidad esta semana, eso es magnífico. Estos son los temas que más se buscaron por Google. Queremos atender a uno de estos o queremos escuchar mejor y más a lo que preocupa realmente a la comunidad. Esa es una manera de atender a esto. Dimitri, dentro del marco de lo que tú mencionaste, ¿cuáles son los próximos pasos prácticos que podemos tomar el lunes? Tenemos que entender quiénes somos para nuestros lectores y quién no somos. Yo recuerdo, durante los Juegos Olímpicos de Londres, mi amigo, que era el editor de la agencia de deportes de Rusia, trajo 60 periodistas
a Londres y yo tenía solo una acreditación. No había cómo competir con la cobertura de estos 60. Nosotros conocíamos mejor a Londres, entonces nuestra cobertura era todavía mejor, porque si conseguimos a los ejecutivos seniors del mismo grupo, van a escribir distintas misiones. Les puedo asegurar que no se van a poner todos de acuerdo y este es un verdadero problema, porque si no podemos describirnos de una manera consistente en distintas disciplinas en una organización, no vamos a ser tan eficaces como podríamos. Y si aceptamos que no vamos a poder hacerlo, aquí otro ejemplo, otro cliente con el que fui consultor creía que el comentario sobre los deportes es lo más importante que podemos, pero nuestra investigación mostraba que la opinión sobre los deportes era lo menos consumido, lo menos interesante. Creo que tenemos que comenzar definiendo quiénes somos, qué queremos hacer, y si le pedimos cambiar el titular para reflejar otras necesidades, de repente la gente pierde la cabeza. Tenemos que ser muy estrictos en este sentido. Leyendo parte de la investigación que hicieron en el Instituto Reuters, me pregunto, para aquellos que evitan la noticia, ¿cuánto de esto tiene que ver con el hecho de que la gente no se ve reflejada, no ve a su comunidad reflejada? ¿Cuánto de esto realmente es este fenómeno? Sin duda, para algunas personas eso es lo que están expresando en grupos que están menos representados o mal representados en las noticias. Eso es lo que están expresando, ese rechazo, esa falta de identificación. Pero creo que es más que eso todavía. Para muchas personas con las que hemos hablado, hubo una falta de conexión. La gente no tanto se sentía desconectada con lo que estaba representado, simplemente no identifican eso como el motivo o la razón, pero a veces hasta sienten que no saben bien cuál es la cobertura. Pero para aquellos que fue una decisión muy deliberada y consciente de evitar la noticia, ellos sí dicen que ese es un factor. Jay, mientras te escuchaba hablar, tu optimismo acabó casi superándome a mí. Llegamos demasiado tarde. Esto va a ser así en el futuro previsible con aquellos que producen este fenómeno de evitar noticias. Yo no diría que es demasiado tarde. Lo que sí diría es que es una emergencia, es una situación urgente, porque, como dijo Dimitri, Update Me es la mayoría de la manera en la que muchos editores, jefes de redacción definen su función, su trabajo. Uno de los fenómenos de la pandemia fue y afecta mucho a esta discusión, porque hubo un periodo donde fue realmente crítico y desesperado para mucha gente recibir información, porque todo lo que iban a hacer ese día estaba afectado por esta pandemia, esta enfermedad. Y las empresas de noticias se dieron cuenta de esto y trataron de darle la información que necesitaban. No era necesario hacer una encuesta para saber, era tan obvio saber qué era lo urgente, qué era lo necesario durante la pandemia. Pero allí hubo como una recuperación de la relación apropiada y correcta entre el periodista y su público, donde los periodistas hacían su trabajo de dar la información importante con la que podían proteger a sus familias,
buscaban información. No solo fue esto, pero aun cuando esto terminó, hoy en día ya no estamos en esa situación. El recuerdo de que eso podía ocurrir nos dice que no es una situación donde hemos perdido toda la esperanza. Eso es algo que podemos aprovechar. ¿Cuál es la versión más optimista del futuro, dado todo esto que se ha mencionado? Talia, tú primero. Nos gustaría mucho escuchar la opinión de todos en relación a esta. Yo soy una optimista reñida, y cuando vemos un ecosistema de medios y las necesidades son tan evidentes, creo que esto puede llevar a esfuerzos de innovación. Vemos a nuevos medios que son muy creativos en la manera en la que tratan de escuchar a las necesidades de su audiencia, y eso para mí es un motivo de entusiasmo. Me da mucho gusto vivir en un momento en el cual tenemos que pensar cómo llegamos a esa persona. Puede haber un servicio nuevo que sea capaz de llegar a esa madre que está muy cansada y que no sabe cómo consumir noticias. Yo sí veo eso en mi experiencia, veo cómo la gente busca darle información a gente que no son suscriptores de su periódico local, ni tampoco ven el noticiero local. ¿Alguien más quiere comentar? A mí me gustaría mucho ver muchas maneras como Ariel Zenolic o Emil, antes de irse a Chatter, dijo lo mismo sobre entender cuáles son las necesidades de los usuarios para el Atlantic. Esos documentos son importantes, reflejan el hecho de que hay una cultura que respalda ese tipo de concientización. Yo creé un modelo de Vox por la entrevista que hizo Vox con Nieman Labs, donde hubo un párrafo y ella dijo exactamente eso, necesidades del usuario para Vox, y eso me ayudó a mí a entender 6 ideas muy distintas, pero dentro de este contexto. Me gustaría ver muchísimos nuevos ejemplos de ese tipo de pensamiento y de razonamiento crítico. Una de las cosas que está sucediendo, que yo creo que aportaría un futuro mejor para las noticias, es que anteriormente cada nueva generación de estudiantes de periodismo querían lo mismo que querían sus jefes, o que le estaban dando los jefes. Querían participar en investigaciones, querían tener una columna como los columnistas, y ahora la situación es un poco distinta. Las generaciones que están llegando a las salas de prensa hoy día, no siempre, pero muchas veces se les está reclutando porque cumplen con una necesidad que tienen las salas de prensa, que es la diversidad, y se les valoriza por la experiencia, por sus antecedentes, en esa perspectiva, y muchas veces se dan cuenta que supuestamente deben dejar eso a la puerta al entrar en la oficina para demostrar que son profesionales, neutrales y objetivos. Y esto es una contradicción que todos conocemos, pero estamos en el momento donde las generaciones que están ahora entrando en la sala de prensa ya no lo van a tolerar. Se ha ido más allá de eso y tienen que responder a esto. Joe lo dijo hoy. Vamos a perderlo si no cambiamos. Y eso es otra dinámica, una nueva dinámica entre los veteranos y los jóvenes. Cuando yo comencé mi carrera, y creo que es algo arriesgado, sabemos que va a ser muy perturbador en el sistema, y porque hemos visto cuál ha sido el punto máximo, pero no sabemos cuál es el resultado, pero me da algo de esperanza y sí va a disruptir el proceso. Y eso es lo que necesita el periodismo. Y quisiera agregar una cosa más.
para agregar a este optimismo cauteloso, que dan cierta esperanza en cuanto a cómo la tecnología nos puede dar una nueva oportunidad, en cuanto a cómo podemos atender las necesidades de nuestros públicos a la medida, en vez de no solo aportar una versión de una nota o un segmento sobre cierto incidente, pero ser más eficiente y utilizar una variedad de aportaciones que atienden las necesidades de distintos públicos. Y creo que la tecnología nos va a permitir hacer eso más y más. Un consumidor muy comprometido va a querer cierta información, que va a querer saber más en cuanto a cómo comprender el proceso, a contraste con el que quiere la información rápida, y podemos aportarle la misma información pero en formas distintas, con notas distintas. Y vemos muchos ejemplos de lo que la gente dice. Nosotros le damos cierta cobertura y le decimos vayan a la página electrónica, a TikTok, y le podemos aportar más información más actualizada. La regla número 1 es que siempre tienen que hacer un análisis de sección por sección de la página electrónica, que puede ser muy distinto, y eso se tiene que hacer con todas las plataformas que uno esté proveyendo. Así que ahora le vamos a dar la posibilidad a preguntas. Eso fue una sesión muy interesante. Yo soy de Brasil y vivo en un pueblito en la costa norteña del estado de Sao Paulo, donde tenemos un periódico local, pero en realidad la gente ahí suele obtener su información por una cuenta de Instagram, porque tiene mucho más seguidores que el periódico local. Y eso me hace pensar que tenemos que agrupar las noticias, no solo desde la perspectiva de las necesidades del usuario, sino también abordando otros temas que pudieran venderse en forma conjunta. Yo creo que el New York Times lo está haciendo, y quiero saber si tienen ejemplos de esto a nivel local. Hay una página electrónica que dice que es Answer the Public, que es respondelealpublico.com, y eso sería un lugar increíble para que vieras. Pero por lo general, si alguien quiere crear, por ejemplo, una columna sobre los alimentos, porque a mí me encantaría hacer algo así, porque cuando hubo un modelo para las columnas o las notas sobre el viaje, y me daba una idea en cuanto a todo el contenido que yo tenía que aportar. Todo tipo de disciplina va a tener su propio grupo de necesidades, de distintas necesidades que han indicado el público querer tener. Entonces, uno puede entonces ingresar y decir, aquí vivo, ponme en contacto con los que hacen X, y eso se tiene que hacer en forma uniforme y continua para ver si se capta más información. Encabezo a una ONG que se enfoca en la salud mental de los periodistas, y yo quería darle seguimiento a lo que dijo Jay, citando a Amanda. Quiero citar una frase. La gente produciendo las noticias están en situaciones difíciles y no lo quieren reconocer. Y los que quieren absorber esa información pensando que les van a hacer más astutos. Entonces, ¿por qué no invertir en la salud mental del periodista como una estrategia para así evitar controlar la tasa de abandono de las noticias? ¿Me puede repetir la última parte? Porque no entendí. Entonces, la pregunta es, una de las estrategias posibles en cuanto a esta tasa
de evitar las noticias sería invertir más en cuanto a la salud mental de los periodistas. Bueno, eso es algo que cada vez es más importante. Antes era un tema que ni se mencionaba, antes nunca se mencionaba. De hecho, era peor. Era peor que el silencio, porque era como que no eras profesional, no podías ser periodista, si no podías seguir trabajando, pase lo que pase. Me acuerdo que justo después del 11 de septiembre, yo estaba en el programa de periodismo y solo estábamos a milla y media de donde sucedió ese desastre. Y muchos de nuestros estudiantes no solo estaban totalmente trastornados por los eventos, como deberían haber estado, pero sentían que no podían ser periodistas porque no quisieron llegar a ese desastre. Y yo decía, no, esos no deben estar haciendo eso. Sus padres estaban muy preocupados. Entonces el tema de la salud mental del periodista, que antes no se reconocía para nada, ahora ha llegado a ser un problema muy reconocido. Y esto es hacer que este mundo se vea en forma mucho más personalizado, mucho más humano. Y reconozco que se ha tardado mucho, pero de repente tiene que ver con este cambio de generaciones. Creo que la salud mental de los periodistas es muy importante y los valores de la profesión van a tener que cambiar para que eso se convierta en un tema aún más importante. No sé si le estoy respondiendo a la pregunta, pero eso es algún cambio que yo he notado en los últimos años. Yo quisiera decir, en los años que yo he estudiado este problema de evitar las noticias, he hablado con varios periodistas y la reacción de ellos dicen, esa soy yo. Yo, como la mayoría de la gente, evito saber de las noticias. Ellos como que ellos mismos se sienten aislados y quieren separarse de esto. No creo que eso sea algo negativo. Es una respuesta muy saludable, considero yo. Pero por eso tenemos que distinguir entre los que lo evitan en forma ocasional o en momentos precisos y los que lo hacen como plan general. Entonces, tenemos que asegurarnos que la información no es abrumadora, que no sea lleve siempre al extremo, causando así la falta de compromiso e interés de todos los públicos. Tenemos que aceptar el hecho que hay respuestas muy saludables que incluyen el separarse de esta información y los sentimientos que eso crea, y es muy apropiado en ciertas ocasiones. Si los periodistas están teniendo que aprender cómo manejar esto, también el público. Nosotros tenemos que hacer algo en cuanto a alimentando la bestia, que se usa todo el tiempo. Estamos sobreproduciendo en forma excesiva. Nada te va a pasar si dejas de producir a esa velocidad. O sea, en forma colectiva, dejaron de publicar 100 artículos a la semana, lo redujeron a 60 y el público reaccionó en forma positiva. No me acuerdo cuál era el segundo punto que quería hacer, pero creo que sí tenemos que abandonar esa idea que siempre tenemos que alimentar a la bestia. Así que, para usted, esto fue muy interesante, muchísimas gracias, pero les tengo una pregunta. Hablando del modelo en cuanto a entender las necesidades del usuario, ¿y hay alguna estrategia que tiene usted donde cómo trabajar con la gente y decir, bueno, hay ciertos artículos o notas que has preparado que alguna gente no lee, pero esto sí? Entonces,
cómo tomar en cuenta esos dos factores de poder ayudar, guiar a los periodistas también. Bueno, acabamos de organizar un trabajo con las emisoras regionales en Europa y le preguntamos, ¿qué es lo que piensan ustedes es lo mejor que le aportan a su público y por qué se les reconoce? Y les pedí, denme ejemplos de esto. Y no me los pudieron dar. Y así que tenemos que ser muy claros. Yo trabajé como gerente de uno de los equipos de BBC y eso es un trabajo que nadie quiere reconocer y nadie agradece. Pero esto tiene que ser con un enfoque muy único, muy preciso, para que esto se logre. Uno puede elaborar talleres, puede presentarle toda esta información, pero a lo que quiero ir es seguir dándole la misma información sobre los mismos temas, pero en forma distinta o de otras perspectivas, y entonces darle seguimiento. Y así uno puede empezar a analizar, no así a corto plazo, sino de aquí a 6 meses, si se le ha dado seguimiento a un tema y estudiarlo caso por caso. Hay ejemplos donde una empresa quería ser reconocida como uno de los mejores medios en la economía y en las finanzas. Analizamos todas las publicaciones y solo el 20% abordaba estos temas. Puede ser desde un punto tan básico que empecemos a analizarnos para entonces tomar medidas. Quisiera agregar, muchas organizaciones piensan que su objetivo comercial está en conflicto con el periodismo y dicen, esto es importante porque es algo de valor y aunque no le interese a la gente, tenemos que dedicarle información a esto. Y yo creo que eso tiene que cambiar porque uno tiene que cumplir con sus misiones, pero hay formas de mejorarlos y hacerlos aún más comercialmente viables. Así que yo cuestiono y les reto que cada vez que uno dice, bueno, ¿es mejor para el negocio o para la democracia? No hagan esa división, tiene que cumplir con los dos. Y para darle otro paso, es importante darnos cuenta que el sistema de noticieros que tenemos no se diseñó para que la gente lo entendiese, es para producir un flujo de contenido. Entonces, el solo desmantelar esa idea nos beneficiaría. Una pregunta para Ben. El problema de evitar las noticias en forma continua, ¿se puede separar de las dudas en cuanto a la falta de formación académica o de estudios? O sea, los periodistas por su propia cuenta pueden ayudar a reducir esa tasa de evitarlos. ¿Eso va a ser suficiente? Yo diría, no, eso no va a ser suficiente. Que solo los periodistas tomen medidas. Es la realidad que este problema abarca mucho más. Se tiene que cambiar el entorno. Siempre ha habido gente que evita las noticias. Siempre se ha estratificado según la clase económica, el grado de formación académico, pero yo creo que nos deberíamos enfocar en descubrir si hay oportunidades que nos dan la posibilidad de cambiar la forma que les hacemos llegar las noticias, que da la posibilidad de poder llegar a otros segmentos del público que antes se excluían. Y también las costumbres del público en cuanto al consumo de las noticias han cambiado. Así que de repente
esto se ha ido extendiendo más y más con la gente porque la gente no tiene las mismas costumbres que había antes y no hay esta conexión directa que sentían antes con lo que hacen los periodistas. Reconozco que es una problemática mucho más grande y que tiene que ver con estos otros problemas. Y sí reconozco que lo que pueda hacer una organización, un periodista, es bastante limitado, pero eso no implica que no lo deberíamos intentar. Muchas gracias. Esto ha sido una conversación muy interesante. Gracias por su participación.